Hola, hola, aquí David Contreras de Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz. Bienvenido a la segunda Mastermind y en este punto ya has superado 3 de las 7 estaciones que tiene este nuevo camino para el éxito de tu taller. El primer día viste todo lo que tiene el futuro para triunfar con tu taller automotriz. Viste que hay muchas oportunidades dentro del entorno. También identificaste que el principal obstáculo para el crecimiento de tu taller eres tú mismo y te llevas extraordinarias herramientas para pasar de ser un autoempleado a convertirte en el dueño de tu negocio. También en la segunda estación aprendiste a establecer objetivos efectivos, esos por qué para ganar que te van a permitir identificar siempre si vas en el camino correcto y adicionalmente van a ser tu motivación para resolver los problemas del día a día. Y el día de ayer tuviste la oportunidad de identificar cuál es la ruta que siguen los talleres más exitosos a nivel mundial. Y lograste identificar que la administración de los talleres exitosos se sustenta fundamentalmente en 5 áreas: la mentalidad, las ventas y el servicio al cliente, también la producción, el manejo de los recursos humanos y el manejo efectivo del dinero. Y en esta clase te vamos a compartir una de las herramientas más importantes que debes tener en cuenta en ese camino de pasar de autoempleado a dueño de negocio. Y es que vas a aprender a diagnosticar tu taller. Pero ten presente que nos encontramos resolviendo una fórmula, la fórmula para el éxito de tu taller automotriz. Y en este punto ya tienes 3 variables de esa fórmula: mentalidad de dueño de negocio, objetivos específicos y efectivos, y adicionalmente te llevas la fórmula de que la educación con acción es transformación. Tenemos 3 variables de la fórmula y en la mastermind de hoy vas a identificar cuál es la siguiente variable para la fórmula del éxito de tu taller automotriz. Recordemos que Robert Kiyosaki nos habla en su cuadrante del flujo del dinero que si queremos ser un dueño de negocio, tenemos que reunir 3 aspectos importantes. Número 1, la mentalidad. Número 2, un equipo humano que nos ayude a cumplir nuestras metas. Y número 3, unos sistemas. Y en esta mastermind precisamente te voy a estar hablando acerca de los sistemas administrativos que debes tener implementados en tu taller para que efectivamente empiece a funcionar como una empresa, empiece a funcionar como un negocio sin que tú estés presente. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es exactamente un sistema? Porque muchas veces pensamos que un sistema es un conjunto de elementos tecnológicos, pero realmente un sistema es un concepto mucho más profundo que eso. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, dice que un sistema es un conjunto de reglas y elementos que relacionados entre sí de manera ordenada van a contribuir a lograr un determinado objetivo. De tal manera que quiero que identifiques algunos conceptos importantes de esta definición. Número 1, que es un conjunto de reglas y elementos, de actividades, de directrices que se definen y que están relacionados entre sí de manera ordenada y que te van a permitir lograr un determinado objetivo. ¿De acuerdo? De tal manera que al final, en grandes rasgos, estaremos hablando que un sistema es un conjunto de reglas que intencionalmente tú has construido, que intencionalmente has ordenado para que puedas lograr un determinado objetivo. ¿Qué partes entonces componen un sistema? De acuerdo con las metodologías de administración que hemos estudiado y aplicado desde Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz, te podemos decir que todo sistema tiene como mínimo estos componentes. Número 1, tiene que tener un nombre. Y ese nombre va muy enfocado al objetivo que quiere lograr ese sistema. Número 2, ¿qué entra dentro de ese sistema? Número 3, ¿qué sale de ese sistema? Número 4, ¿cuáles son las actividades clave que se deben ejecutar dentro de ese sistema? Número 5, ¿cuáles son esos recursos clave necesarios para el funcionamiento de ese sistema? ¿Quiénes son los responsables y participantes dentro del sistema?
Y finalmente, ¿cuáles son los indicadores que me van a permitir medir el desempeño de ese sistema? De tal manera que en la Mastermind de hoy te vas a llevar 4 sistemas administrativos que debes tener implementados en tu taller automotriz para que éste empiece a tener un funcionamiento autónomo. Vamos a empezarlos a ver uno por uno. Recuerda que en la clase del día de ayer vimos que los administradores efectivos, que los administradores modernos deben tener habilidades en 5 áreas. Una de ellas es la mentalidad, donde tenemos que estarnos capacitando, pero vamos a hablar de las 4 áreas principales que deben estar implementadas a través de sistemas para que tengas como tal una administración efectiva dentro de tu taller automotriz y que tenga un funcionamiento, digamos que autosostenible. Vamos a hablar del primer sistema y este sistema se llama ventas y servicio al cliente. Así como lo estás viendo, tienes que tener un sistema que se encargue de incrementar, de controlar las ventas y adicionalmente de mejorar el servicio al cliente. Entonces ya tendríamos la primera parte del componente de este sistema, que es el nombre. Luego lo que debemos estar analizando es qué entra en este sistema y vamos a ver que dentro del sistema de ventas y servicio al cliente, pues lo que vamos a tener es clientes potenciales, clientes interesados en nuestro negocio o clientes interesados en realizar una reparación de su vehículo en nuestro negocio, pero que hasta ahora no nos han comprado, no han efectuado como tal la compra del servicio. Luego, ¿qué saldrá de este sistema? Pues lo que tiene que salir del sistema a partir del procesamiento de las actividades que están incluidas es que voy a tener clientes reales, obviamente, pero estos clientes tienen que ser clientes satisfechos y clientes fidelizados. En este punto es importante que tengas en cuenta que te estamos poniendo un ejemplo general de lo que debe ser el sistema, pero tú puedes adaptarlo a las necesidades de tu taller. Tú puedes definir que de pronto en tu sistema de ventas y servicio al cliente las entradas son distintas o de pronto las salidas son distintas. Lo que queremos que te lleves es el concepto estructural de lo que es un sistema. Bien, ya tenemos 3 componentes de este sistema de ventas y servicio al cliente. Número 1, el nombre, qué entra y qué sale de ese sistema. Luego vamos a identificar cuáles son las actividades clave de este sistema. Para que un proceso de ventas o un sistema de ventas y servicio al cliente sea efectivo y que tenga buenos resultados, debe reunir algunos aspectos. Número 1, debe tener claramente definido quién es el cliente ideal. En la actualidad, el que quiere venderle a todo el mundo termina por no venderle a nadie. Si tú te pones a analizar dentro de los clientes que estás atendiendo en tu taller automotriz, te vas a dar cuenta que hay unos clientes que son más rentables que otros o eventualmente con algunos clientes te sientes mejor que otros. Sientes, por ejemplo, que los atiendes de una manera más efectiva, de una manera más rápida. Y para que te hagas una idea, uno de los aspectos que puedes tener en cuenta para definir el cliente ideal es, por ejemplo, uno de los aspectos puede ser la marca del vehículo de tu cliente ideal. Seguramente puede que en tu taller estés atendiendo varias marcas de vehículos, pero con algunas te sientes mejor. Con algunas dominas mejor las tecnologías del carro, eventualmente tienes más disponibilidad de repuestos, lo que hace que con este carro seas mucho más efectivo y adicionalmente que el taller como tal rote más a partir de que los carros salen más rápido. Este es un ejemplo para definir el cliente ideal. Luego hay muchas variables para definir el cliente ideal. El género, si es hombre o si es mujer, qué edad tiene, qué profesión tiene, qué nivel económico tiene, qué marca de vehículo usa, dónde vive, etcétera. Tienes que hacer una definición muy clara de cuál es el cliente al que pretendes generarle valor con los servicios de tu taller. Luego de que hayas definido este cliente ideal, tienes que entrar a definir un factor diferenciador de tu taller. Tienes que establecer algo que a ti te haga totalmente diferente a los demás talleres, pero que adicionalmente ese factor diferenciador sea altamente valorado por tu cliente ideal. ¿De acuerdo?
tienes que empezar a analizar eventualmente cuáles son los aspectos más allá de la reparación del carro que puede valorar tu cliente ideal. De pronto que lo entregues rápido, que le recojas el vehículo en la casa, 10.000 cosas que pueden haber alrededor de la reparación del carro y que tú tienes que entrar a atender, a solucionar con los productos o servicios que ofreces en tu taller automotriz. De tal manera que el segundo aspecto es definir tu factor diferenciador. Sin duda, otra de las actividades clave que debe tener un sistema de ventas y servicio al cliente es cómo vas a promocionar tu negocio. ¿Cuál va a ser tu forma de publicitar tu negocio? En la actualidad, el que más vende es el que más se muestra. Es así de sencillo. Si en estos momentos tú no estás promocionando tu negocio, va a ser muy difícil que empieces a tener nuevos clientes. Entonces, en la actualidad hay muchos canales que puedes utilizar, como el marketing digital, como un periódico, como una revista, como la televisión, como un volante, como 10.000 formas que puedes tener para publicitar tu negocio. Pero tienes que tener claramente definido que si tu sistema de ventas y servicio al cliente está muy enfocado en tener clientes satisfechos, en aumentar las ventas, etcétera, tienes que tener un medio de publicidad para divulgar tu negocio. Y tienes que tener claramente definido que esta publicidad tiene que llegarle al cliente ideal que tú definiste. Como siguiente medida, debes tener claramente definido un proceso de venta. Aquí te quiero poner un ejemplo. Cuando tú tienes, por ejemplo, una tienda de zapatos en un centro comercial, en el centro comercial más grande de tu ciudad, un fin de semana por el frente de esa tienda de zapatos pueden pasar muchísimas personas que eventualmente miran la vitrina, pero solamente la miran y siguen derecho. Esos son clientes potenciales. Luego hay otros clientes que ven la vitrina, les interesa y entran a preguntar el precio de un zapato. Hasta ahí el cliente tampoco ha comprado. Es más, hay muchas personas que pueden entrar a esta tienda de zapatos y salir sin comprar. Y pueden entrar esos clientes que llegan y compran y efectúan como tal la compra de uno de los elementos. Lo mismo pasa en nuestro taller. Eventualmente podemos tener un medio a partir del cual estemos publicitando nuestro taller, como te decía, una revista o puede ser radio, televisión. Entonces ahí tu cliente ideal va a ver un anuncio, por poner un ejemplo. Cambio de pastillas de vehículos Mazda con el X% de descuento. Ok, recuerda que la publicidad tiene como objetivo simplemente llamar la atención del cliente. Pero una vez llama la atención de tu cliente, ahí arranca el proceso de ventas. Y ahí tienes que hacer el ejercicio de empatía y de ponerte en los zapatos del cliente para imaginarse ese viaje del cliente. Ok, él ve un anuncio y ¿cuál es el siguiente paso? Va a ir a visitar tu página web, te va a hacer una llamada por WhatsApp, te va a escribir un mensaje. ¿Cuáles son esos pasos que va a tener que dar el cliente para convertirse de un cliente potencial a un cliente real? Adicionalmente, dentro de tu proceso de ventas y servicio al cliente, es muy importante definir un proceso de comunicación con el cliente. Si te das cuenta, acabamos de hablar de cómo vas a llamar su atención y cómo lo vas a volver un cliente, pero una vez sea un cliente, tienes que tener muy claramente definida la forma en que te vas a comunicar con él, por ejemplo, durante el proceso de reparación del carro. O cómo te vas a comunicar con él después de la reparación del carro, que es muy clave este proceso para lograr la fidelización. Le vas a enviar un correo el día de su cumpleaños, le vas a enviar promociones, le vas a enviar información que sea relevante para él. Eso lo tienes que definir en el proceso de comunicación. Y tres actividades importantes para cerrar este sistema de ventas y servicio al cliente en lo que tiene que ver con actividades clave. El proceso de cotización de las reparaciones del carro es muy importante que lo definas. Una vez yo diagnostico el carro, le tengo que enviar al cliente un formato donde le diga qué operaciones voy a hacer de mano de obra, qué repuestos voy a cambiar y sobre esa cotización el cliente me va a enviar una autorización para empezar a trabajar, por poner un ejemplo. Muchas veces no trabajamos en esta actividad clave de generar la cotización y la aprobación de las reparaciones y ahí es donde tenemos clientes insatisfechos porque muchas veces llegan a recoger su carro y no sabían cuánto iba a valer determinada reparación u otra, de tal manera que este aspecto de formalizar cómo vamos a generar la cotización y la autorización de las reparaciones con el cliente es muy importante de definir en el sistema de ventas y servicio al cliente.
Y dos actividades para cerrar. En temas de marketing, los primeros y los últimos momentos son definitivos con el cliente. De tal manera que tienes que tener muy bien definido cómo vas a recibir los carros y cómo vas a entregar los carros. Vamos a hablar primero de la recepción de los carros. En el momento que recibes los carros, tú puedes potencializar este sistema de ventas y servicio al cliente. Recuerda que queremos aumentar las ventas a través de clientes satisfechos y fidelizados, de tal manera que tienes que tener mucho cuidado en cómo estás recibiendo los carros. ¿Qué actividades o qué pasos estás siguiendo en el momento que recibes los carros? ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí el cliente se va a llevar la primera impresión, pero adicionalmente ahí tienes la oportunidad de aumentar las ventas a partir de las necesidades que tenía el cliente. El cliente podía venir por un cambio de unas pastillas. Tú en ese proceso de recepción puedes generar ventas adicionales a partir de necesidades que tiene el vehículo que probablemente el cliente no está viendo. ¿Vale? Y en la entrega de vehículos es muy importante que definas el protocolo de cómo vas a entregar los carros, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a garantizar que el cliente efectivamente se está llevando su vehículo a conformidad, que está totalmente de acuerdo con las reparaciones que realizaron, etcétera, etcétera? De tal manera que estas actividades clave dentro del sistema de ventas y servicio al cliente debes prestarle mucha atención, inclusive debes documentarlas, ponerlas en un papel de cómo las estás haciendo y cómo quieres hacerlas para estar encontrando la mejora continua constantemente. En cuanto a recursos clave, es importante que definas cuáles son esos activos que vas a tener que utilizar dentro del sistema de ventas y servicio al cliente, como por ejemplo, cuáles son los canales que vas a utilizar para hacer la publicidad. Vas a utilizar el correo electrónico, vas a utilizar tu fanpage de Facebook, vas a utilizar tu página web, vas a utilizar radio, como te decía, etcétera. Hay que definir los canales sobre los cuales tú vas a publicitar para atraer nuevos clientes, pero no solamente para atraerlos, sino para comunicarte. Por ejemplo, hablábamos que tienes que comunicarte con tu cliente después de la reparación del carro. ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿A través de qué canal? Me voy a estar comunicando con él por WhatsApp, por correo electrónico, por Facebook, etcétera. Hay que definir esos canales que vas a utilizar para comunicarte con tu cliente. Es muy importante, por ejemplo, contar con una base de datos. ¿Cómo vas a saber cuándo cumple años el cliente si no tienes la base de datos que te permita hacer este seguimiento? Y, por ejemplo, otro recurso muy importante es la sala de espera de clientes. Cuando el cliente llega a tu taller, ¿cómo está ese espacio exclusivo para él para que se sienta a gusto? Los responsables y participantes. Te hemos hablado mucho de que el gerente es como el director técnico. Si bien es cierto, no interviene necesariamente en cada uno de los sistemas, sí los tiene que conocer muy bien porque prácticamente ayuda a diseñarlos y adicionalmente el conocimiento de estos sistemas le va a permitir liderar y supervisar a todo su equipo de trabajo. Varios aspectos a tener en cuenta en temas de responsables y es que puede participar el auxiliar administrativo, por ejemplo, porque él es el que se encarga de la parte de facturación, por ejemplo, que va acompañado de la entrega del vehículo. Y tienes que tener también a una persona como un asesor de servicio, que es el que se encarga de la atención del cliente en el taller. Y eventualmente puedes tener una persona encargada de marketing, que si por ejemplo decides hacer marketing digital, pues es la persona que se va a encargar de mover las herramientas digitales, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cómo vas a medir el desempeño de tu sistema de ventas y servicio al cliente? Hay varios indicadores que puedes tener presentes, pero te voy a mencionar estos que estás viendo en estos momentos en pantalla. Puedes utilizar, por ejemplo, el indicador de ventas. Este indicador te va a decir si todo tu sistema está funcionando bien porque recuerda que estás persiguiendo un objetivo de ventas. ¿Qué tanto estás cumpliendo las ventas que dijiste que querías cumplir con el sistema? Esta es una medición que nos permite saber si el sistema está funcionando o no está funcionando bien. Por ejemplo, ¿cuánto estás cobrando en promedio por cada vehículo que estás atendiendo? Recuerda que si subes el promedio de facturación por cada carro, quiere decir que está siendo muy hábil la persona que está recibiendo los carros y que está haciendo venta de servicio ahí. ¿Cómo está la satisfacción del cliente?
que eso lo puedes hacer a través de una encuesta, lo mismo que el índice de recomendación, también lo puedes hacer en una encuesta, qué tan dispuesto está el cliente a recomendarte, y finalmente la tasa de conversión, por ejemplo, y es de X cantidad de clientes que te solicitan una cotización, de esos cuántos se convierten en clientes reales. Bien, ahora hablaremos del siguiente sistema, que es el sistema de producción. Entonces, ya tenemos un sistema enfocado en incrementar las ventas, en mejorar la satisfacción del cliente. Luego tenemos que tener un sistema de producción en el cual ingresan vehículos por intervenir, bien sea por hacer un mantenimiento preventivo, por hacer un mantenimiento correctivo, por hacer lámina y pintura, etcétera. Aquí en este sistema van a entrar ahora sí netamente los vehículos que se van a intervenir. ¿Y qué va a salir de acá? Vehículos bien reparados desde la primera vez y en el menor tiempo posible. ¿Cuáles serán las actividades clave entonces de un sistema de producción? Para que yo logre que el vehículo quede bien reparado desde la primera vez y en el menor tiempo posible, tengo que tener unas muy buenas actividades de diagnóstico, tengo que tener muy buenos protocolos de diagnóstico. Recuerda que en los talleres se presentan muchas garantías generalmente por errores de diagnóstico, y recuerda que el diagnóstico no arranca necesariamente desde que el técnico hace el diagnóstico, sino puede arrancar un poco más atrás, que es en el momento que se está recibiendo el carro. De tal manera que este protocolo de cómo hacer el diagnóstico del vehículo tienes que tenerlo claramente definido y claramente documentado. De la misma manera, tienes que tener claramente definido cómo vas a cotizar y a suministrar los repuestos de los vehículos que tienes en proceso de reparación. Siempre hablamos de la cotización para tener la mejor relación de costo y tiempo de entrega de los repuestos. Por ejemplo, tengo que tener, digamos que invertir la menor cantidad de dinero posible en cada repuesto para que yo tenga buena ganancia, pero eso tiene que estar alineado con que el repuesto llegue en el menor tiempo posible. Recuerda que aquí el objetivo es reparar los vehículos en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? También tenemos que tener claramente definida la forma en que el cliente nos autoriza la reparación de los carros. Tenemos que tener claramente definido la forma en que programamos las reparaciones de los carros. De tal manera que en nuestro taller debe estar claramente definido cuándo inicio la reparación de un carro, cuándo finaliza la reparación de un carro, en qué estado se encuentra un carro, si se encuentra pendiente de la llegada de repuestos, pendiente de la autorización, en proceso de control de calidad, en proceso de reparación, etcétera. De tal manera que tenemos que tener la forma de programar adecuadamente los carros en función de los estados en los que se encuentren. Sin duda, nos dedicamos a reparar carros, tenemos que definir claramente la forma en que se reparan los carros dentro de nuestro taller. El proceso de control de calidad, como la búsqueda de oportunidades de mejora y de validar de que las cosas estén bien hechas desde la primera vez. Y finalmente, cómo vamos a atender las garantías de los vehículos que ingresen a nuestro taller. Estas son como las actividades básicas que debe tener claramente definido el sistema de producción. ¿Cuáles son los recursos clave? Por ejemplo, unos tableros. Seguramente esto se llama la administración visual. Si tú pones unos tableros que te permita saber en qué estado está cada carro, cuándo debe ingresar, cuándo debe salir, estos tableros te van a ayudar mucho a visualizar lo que está pasando en tu taller. Sin duda, para hacer buenas reparaciones de los carros necesitamos equipos, necesitamos unas herramientas específicas. Aquí básicamente tú deberías estar haciendo un chequeo, ok, para la reparación de los carros necesito un escáner, necesito un elevador, necesito tales herramientas, etcétera. Catálogos, herramientas para cotizar los daños, en fin. Son básicamente algunos de los recursos clave, pero recuerda que aquí tú debes entrar a definir cuáles son los recursos clave que para ti son importantes, al igual que las actividades. ¿Quiénes son los responsables y los participantes? Aquí es donde toma relevancia, por ejemplo, un jefe de taller. Él es el que se encarga de liderar este sistema, lo mismo que el asesor de repuestos, porque está aquí inmersa el suministro y la cotización de repuestos, el auxiliar administrativo seguramente también para los controles que se den dentro de la reparación de los vehículos, y finalmente el gerente como un supervisor general del sistema. ¿Qué indicadores te permiten saber que tu sistema de producción está funcionando adecuadamente? Por ejemplo,
los tiempos de permanencia. ¿Cuánto se están demorando en promedio los carros que atendiste en un determinado mes en tu taller? Recuerda que entre menos días se demoren, más productivo está siendo tu taller. La rotación de técnico versus puestos de trabajo. ¿Cuántas veces estás rotando un puesto de trabajo en el mes? Entre más lo rotes, más productivo estás siendo. Y lo mismo pasa con los técnicos. Entre más órdenes de trabajo procese en un periodo de tiempo, seguramente está siendo mucho más productiva la labor de ellos. Las garantías, hemos hablado mucho, todos podemos cometer errores, es más, todos cometemos errores, todos tenemos vehículos eventualmente mal reparados, pero lo que no está bien es que no lo tengamos controlado. Debemos tener un nivel que nos permita saber hasta qué punto está bien determinado número de vehículos por garantía y en qué momento se está disparando el tema. Recuerda que entre menos garantías yo tenga, me está diciendo que el proceso efectivamente, este sistema está arrojando vehículos bien reparados desde la primera vez. Y, por ejemplo, el tema de qué tan cumplido estoy siendo con las entregas, un indicador que me permita saber de tantos vehículos que entregué en el mes, cuántos entregué a tiempo, me permite saber un poco si estoy efectivamente entregando y reparando los vehículos en el menor tiempo posible. Hablamos ahora del sistema de recursos humanos. En este sistema de recursos humanos, nosotros tendremos candidatos o eventualmente tenemos algunos empleados que ya hacen parte de nuestro negocio y la salida va a ser tener un equipo de trabajo. Entonces, mira que en la parte de arriba puede ser que tú tienes una vacante en estos momentos para un determinado cargo. Entonces, ahí llega un candidato. Él tiene que pasar por el sistema y convertirse en parte del equipo de trabajo. O puede que en la parte de arriba también tengas empleados ya existentes que igual los debes pasar por el sistema para convertirlos en un equipo de trabajo. ¿Bien? ¿Cuáles son las actividades clave de un sistema de recursos humanos? Son básicamente 5. Tienes que estar muy pendiente en la forma en que reclutas y seleccionas a las personas que van a ser parte de tu equipo de trabajo. Te voy a poner siempre este ejemplo. Imagínate que tú eres el director de un equipo de fútbol y te dicen que tienes que escoger los jugadores para jugar un campeonato. Siempre vas a intentar escoger los mejores jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es que en tus procesos de reclutamiento tengas varias opciones y que seas muy estricto a la hora de establecer los filtros que vas a poner en ese proceso para asegurarte que siempre vas a contar con el mejor recurso humano posible. Si no tienes el mejor recurso, es como si tú fueras a jugar ese partido de fútbol y no tuvieras el equipo para lograrlo. Es clave definir las funciones por cargo. Muchas veces tenemos personas dentro de nuestro taller que no sabemos exactamente qué hacen, pero es porque muchas veces no le hemos definido qué tienen que hacer. De tal manera que tienes que ser muy hábil a la hora de establecer los cargos que van a componer tu taller, el equipo que te va a componer, que te va a respaldar en las labores en tu taller, y tienes que definir muy claramente cuáles son las funciones que debe cumplir cada uno de ellos. ¿Qué debe hacer el asesor de servicio? ¿Qué debe hacer el jefe de taller? ¿Qué debe ser el auxiliar administrativo? ¿Qué debe hacer el técnico? Etcétera. Es muy importante que seas muy hábil en la contratación. Tenemos que llegar al punto de tener una contratación formal de todos los colaboradores, ¿de acuerdo? Pero tienes que intentar trabajar en las formas de contrato que sean más amigables y más funcionales para tu taller. Y que estas formas de contrato blinden legalmente a tu negocio. Muchas veces en los talleres terminamos contratando a las personas por obra o labor o por prestación de servicios, y eso en general en la mayoría de los países es un modelo de contratación informal. De tal manera que puedes trabajar mucho en el tema de la contratación. Busca que siempre tu taller y el empleado ganen con la contratación, que ambos ganen, no que gane uno solo, y busca siempre la formalidad para blindar legalmente a tu taller. Lo mismo, debes tener claramente definido un modelo de remuneración para los empleados de tu taller. Una remuneración justa los va a motivar mucho. Mi recomendación es que tengas lo menos fijo posible la remuneración. Es decir, cuando tú a una persona le das un salario fijo, le da lo mismo hacer dos que hacer tres.
De tal manera que siempre debes buscar tener ese componente variable en la remuneración y en el salario que pagas a tus empleados. Y finalmente, tienes que convertirte en, digamos que un empleador muy dinámico y muy creativo para hacer que la gente se quiera quedar, que siempre quiera ser parte de tu equipo de trabajo. Y eso lo logras con aspectos más allá de lo que tiene que ver con la remuneración económica. Digamos que ahí puedes trabajar aspectos como el reconocimiento, ¿cierto? Reconocer al empleado del mes, por ejemplo, o puedes jugar con temas de promocionar a las personas que hacen parte de tu equipo de trabajo en tu taller. Es decir, puedes implementar muchas cosas, bonificaciones, por ejemplo, por cumplimiento de metas, que seguramente van a fidelizar a tus empleados y van a reducir esa rotación de personas en tu taller y que el equipo esté cada vez más consolidado. ¿Qué recursos clave aquí hay que tener en cuenta? Modelos de remuneración. Tú puedes construir tus propios modelos de remuneración que estén, digamos que dentro del marco legal de la contratación de las personas en tu país. Bonificaciones, beneficios. Puedes tener estos como recursos para fortalecer tu sistema de recursos humanos. Aquí los responsables y los participantes puedes hacerlo tú, acompañado de tu auxiliar administrativo para el tema de la nómina, para que les pague adecuadamente, apoyarte mucho en el auxiliar administrativo, pero tú puedes arrancar a liderar todo tu equipo, ahí sí te puedes responsabilizar mucho de esta labor como gerente para sacar lo mejor de ellos. Indicadores. Por ejemplo, la tasa de productividad, es decir, cuánto está aportando en promedio cada funcionario para el cumplimiento del objetivo del presupuesto de ventas de tu taller, qué tanto están rotando las personas dentro de tu taller, digamos que en un periodo de tiempo de un año, cuántas personas se fueron del total del equipo de trabajo. Eso te permite saber qué tanto está rotando. Entre más bajita sea la rotación, más vas consolidando el equipo de trabajo. Y finalmente un índice de satisfacción también que te permite saber qué tan satisfechos están tus empleados en tu empresa y qué oportunidades de mejora puedes encontrar ahí. Finalmente, vemos el sistema de manejo del dinero. Sucede que aquí también tenemos que tener implementado un sistema porque aquí nos entran ingresos económicos y el resultado de este sistema debe ser la rentabilidad, el mejor uso de esos ingresos económicos. Algunas actividades clave acá es aprender a conocer e identificar la situación financiera de tu empresa, cómo están las pérdidas y las ganancias y finalmente el tema de la liquidez. Es lo que nosotros llamamos la triada de la rentabilidad. Recuerda que la situación financiera más o menos es identificar cómo está el patrimonio, cómo están esos ahorros de tu taller. Las pérdidas y las ganancias nos permite saber un poco qué tan lucrativo está haciendo nuestro negocio, qué tantas ganancias deja de su operación normal y finalmente el tema de la liquidez que va muy enfocado a la disponibilidad de dinero. Para trabajar con estas actividades clave, yo agregaría una adicional a estas y es llevar una contabilidad juiciosa de nuestro negocio. Nosotros no podemos saber, y esto te lo aseguro, no podemos saber si nuestro negocio está siendo rentable si no llevamos una contabilidad juiciosa. Digamos que la contabilidad es una de esas actividades tan importantes que marcan la diferencia entre un pequeño negocio y una empresa. Realmente una empresa que se digne llamar empresa tiene una información contable, digamos que fiable y que me permite entender estos tres aspectos que estamos viendo. Cómo está la situación financiera, cómo están las pérdidas y las ganancias y cómo está la liquidez de mi taller. ¿Qué recursos claves se necesitan en este caso? Pues, por ejemplo, un software contable que normalmente ya casi todas las empresas lo tienen y obviamente que este proceso de contabilidad me esté generando estos informes. Sucede que para entender estas actividades clave que te acabo de mencionar, pues el sistema contable genera unos informes que me permiten entender la situación financiera, entender cómo están las pérdidas y las ganancias y entender cómo está la liquidez. Los responsables y los participantes de este sistema son el contador, el auxiliar administrativo, porque es el que apoya en todos los temas operativos contables también, y obviamente nosotros como gerentes, como supervisores de este sistema importante para manejar el dinero. ¿Qué indicadores tengo que llevar con respecto a este sistema del dinero? ¿Cómo están mis márgenes de utilidad?
cómo está mi endeudamiento, qué tanto capital de trabajo tengo, qué tanto nivel de liquidez tengo en un determinado periodo de tiempo y aspectos clave del funcionamiento de un taller, como por ejemplo, cuánto le debería yo cobrar a un cliente por una hora de reparación de un carro, cuánto me vale un espacio del trabajo, porque cada espacio de trabajo de tu taller tiene un costo, y finalmente, por ejemplo, si cada vehículo en función del tiempo que permaneció en el taller al final me dejó pérdidas o ganancias. ¿De acuerdo? De tal manera que estos son los sistemas presentes en tu taller y te quiero dejar una tarea que vas a hacer en el transcurso del día, y es que te voy a enviar unos formatos en los cuales tú vas a empezar a diagnosticar qué tanto de esos sistemas están implementados en tu taller. ¿Por qué? Porque sin duda en el ejercicio normal de las actividades de nuestro taller, nosotros vamos empezando a hacer ciertas actividades que no necesariamente hacen parte de un sistema, sino que están funcionando, digamos que de manera separada y aislada. Entonces, el ejercicio va a ser que tú vas a responder unas preguntas para que empieces a identificar qué tanto de esas actividades que deberían estar montadas dentro de los sistemas realmente tienes implementadas y qué te falta implementar. Y al final, el objetivo es que empecemos a trabajar en empezar a identificar y a definir estas actividades, pero empezando a montarlas dentro de un conjunto de reglas y elementos que te van a permitir lograr los objetivos. Recuerda que los 4 sistemas que acabaste de ver, el primero va enfocado a mejorar las ventas, mejorar el servicio al cliente, el segundo va enfocado a aumentar la productividad del taller, el tercero va muy enfocado a lograr la consolidación de un equipo de trabajo que te apoye, y el último va muy enfocado a aumentar la rentabilidad. Si te das cuenta, todos los sistemas que te acabo de contar tienen los componentes de un sistema que van persiguiendo un objetivo, que saben qué entran, qué salen, qué nombre tienen, cuáles son las actividades, los recursos clave, y seguramente si tú, a partir del entendimiento de esta estructura que te acabo de dar, empiezas a trabajar en cada uno de esos aspectos, vas a empezar a tener esas versiones de sistemas. La primera versión seguramente no va a ser la mejor, pero esos sistemas se deben ir renovando constantemente a propósito de las nuevas cosas que van saliendo con relación al manejo de tu taller automotriz. Bien, quiero felicitarte porque te estás llevando la 4ª variable de la fórmula para el éxito de tu taller automotriz, y esa variable se llama sistemas. Y te estás llevando cuáles son esos 4 sistemas que tienes que tener implementados desde el punto de vista administrativo para lograr el éxito de tu taller automotriz, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora surge una nueva situación, y es, ¿crees que un sistema puede llegar a mejorar la productividad de tu taller? Pues en efecto, el día de mañana, en vivo, ya hemos superado estas 4 pruebas. Te entregaré a través de un sistema que puede ser un poco distinto a lo que acabaste de ver, otro sistema, cómo a partir de un sistema puedes llegar a incrementar la productividad de tu taller automotriz. No te puedes perder nuestra sesión de en vivo del día de mañana, donde te vas a llevar estas 3 reglas de oro para incrementar la productividad de tu taller. Y no te puedes perder la sesión del sábado. El sábado también vamos a tener una sesión en vivo, pero es una sesión VIP, no va a ser para todo el mundo. Solamente va a ser para las personas que realmente están comprometidas con la transformación de tu taller. De tal manera que no te puedes perder un solo detalle. Quiero que sigas participando activamente en esos grupos de WhatsApp que hemos creado para apoyar todo este proceso y todo este camino. Espero que te haya gustado mucho esta Mastermind, que le saques el mejor provecho y sigues en el camino del descubrimiento de la fórmula para el éxito de tu taller automotriz. De tal manera que no te pierdas un solo detalle y seguimos en el desafío.